Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal de YouTube T8 Motos. Hoy vamos a revisar muchos de los secretos de los estatores que quizá no sabías. Nuestro suscriptor nos pidió analizar algunos conceptos y hoy los compartimos para todos ustedes. Comenzamos. Vamos a analizar a detalle uno de los componentes eléctricos más importantes de la moto. Este es el estator, también llamado alternador, ya que produce corriente alterna. El estator proporciona energía eléctrica para que la batería se mantenga cargada. Sin él, la batería se descargaría rápidamente, según el uso y los accesorios eléctricos que tenga tu moto. Esta maravilla de la ingeniería eléctrica, toma la energía mecánica de la rotación del cigüeñal, y la convierte en energía eléctrica. Pero, ¿cómo hace esto? Bueno, en el año 1831, un científico británico llamado Michael Faraday descubrió que cuando se mueve un imán una y otra vez cerca de un embobinado de alambre de cobre, aparece un voltaje en las puntas de este alambre. Este concepto fue llevado a los motores, que ya producen movimiento al quemar combustible, por lo que es cuestión de colocar un imán donde hay movimiento y poner cerca un embobinado de cobre muy largo, arrollado en una barra de hierro. Es importante el número de vueltas y el grosor de la barra de hierro, ya que mientras más vueltas y más ancha la barra, la potencia eléctrica que se genera es mayor. Sobre la construcción de estatores, en las motos encontramos de dos tipos predominantes, monofásico y trifásico. Estos son conceptos físicos un poco complejos, que no veremos en este vídeo. Si deseas información detallada sobre la física de la construcción trifásica y monofásica, déjanos en los comentarios tus consultas. Nos interesa identificar en la moto cuando es un estator monofásico y cuando es trifásico. Por suerte esto es sencillo con solo mirarlos y esto va a definir cómo se comprueba su estado usando solo un multitester como este. El estator monofásico se ve así, y es monofásico porque consta de un solo cable independiente arrollado en el núcleo metálico. En este tipo de estator tenemos dos cables que salen de la bobina y se le suele confundir con un bifásico, pero no, se trata de un monofásico porque solo saldrá una señal, son dos cables porque son las puntas de un mismo embobinado, así de sencillo. Pero si tenemos un solo cable de la bobina es monofásico también, pero una de las puntas de la bobina está conectada al chasis, es decir a tierra. Esto se conoce como bobina de media onda, y si ambas puntas de la bobina salen hacia el ramal, se trata de una bobina de onda completa. Si deseas más detalles de las bobinas de media onda y onda completa, este es un tema muy complejo y merece un vídeo especial. Déjanos en los comentarios tus dudas, suscríbete para nuestros próximos vídeos sobre este tema. Ahora veamos al estator trifásico. Aquí siempre encontrarás tres cables del mismo color, por lo general amarillo o blanco. Estos tres cables se deben a que internamente el arrollamiento es así, llamado estrella, o así, llamado delta. Los cables se comunican entre sí en un borne y el otro cel para el ramal de la moto. Aplica lo mismo en cuanto a lo de onda completa, como no van conectados a tierra, son estatores de onda completa. Ahora, ¿qué variables tenemos para medir en estos estatores? Vamos una a una. Lo primero a medir es la resistencia. En este caso veamos ambas bobinas porque se debe tomar cables de 2 en 2. El manual de taller de la moto debe indicar el valor de resistencia, pero generalmente debe medir alrededor de 1 ohm de resistencia en ambos tipos de estatores. Si tomas una medida mucho mayor a esto como 2 o demasiado menor como 0. Esto indica mal funcionamiento de este dispositivo. Como repetimos, el mejor valor está indicado en el manual de taller de la moto. El siguiente valor a medir es el voltaje producido. En ambos tipos debes tomar la medida de 2 en 2 cables. El motor debe girar, es decir, debes presionar el botón de encendido. Con cuidado asegúrate que la moto no arranque o si arranca, que no se mueva. El voltaje debe ser alrededor de 100 voltios de corriente alterna. Una tercera prueba a realizar es, también con el motor girando, medir la corriente que circula por los cables. Para esto necesitamos una pinza perimétrica, no es posible hacer con otro instrumento de manera segura. Si no lo tienes, no inventes nada, porque la corriente eléctrica te podría dar un toque desagradable. Si tienes la pinza, solo busca el conector y coloca la pinza alrededor de cada cable. En ambos tipos de estator, la corriente indicada debe ser la misma o aproximadamente la misma, en cada cable. Una vez más te aconsejamos que busques el valor en el manual de taller, pero referencialmente podrías medir unos 10 amperios en cada cable. Estos datos sirven para ver si aún está trabajando bien el estator, pero hay algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando queremos repotenciar esta generación de energía, o ponerle accesorios que consumen electricidad en la moto. Para saber qué estator tenemos o queremos poner es necesario conocer la potencia que este genera. Esta potencia depende del voltaje y la corriente que es capaz de producir. Existen dos tipos de datos para este parámetro. La potencia nominal, que es la que el ingeniero que diseñó el estator en la fábrica calculó y anotó en el empaque, es una potencia ideal del estator en condiciones de trabajo ideales. Como ejemplo o referencia vemos que, en algunas tiendas virtuales, en algunos productos, la potencia nominal está indicada en la descripción del producto. ¿Pero qué es potencia? En términos muy sencillos diremos que es una medida de la cantidad de energía que es capaz de generar este dispositivo en una unidad de tiempo como, por ejemplo, un segundo,
Esto depende mucho de la cantidad de vueltas que tenga la bobina y el ancho del núcleo, así como la intensidad del campo magnético que emite, en el caso de las motos, el volante. Este fenómeno físico produce corriente alterna siempre. En nuestro vídeo sobre carga de batería, cuyo enlace dejamos en el primer comentario y en la descripción del vídeo explicamos más sobre los dos tipos de corriente. Aquí nos interesa saber que la corriente alterna debe su nombre a que el voltaje y corriente aumentan y disminuyen constantemente de un valor máximo pasa a cero y luego sube y baja permanentemente. Cuando nosotros colocamos el estator en nuestra moto, la potencia que entregará es una potencia real. Porque nuestra moto es una máquina diferente a la ideal, tenemos un volante magnético que quizá tiene desgaste o está nuevo, un aceite con una cierta temperatura según el estado del motor, tipo de enfriamiento, etc. Esto influye en la potencia real que entrega el estator instalado. Aquí está la diferencia. Vamos a realizar un cálculo aproximado de la potencia real que el estator entrega una vez instalado en tu moto. La potencia está determinada matemáticamente por esta fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente y se mide en watts o vatios, que es lo mismo. Pero esta fórmula tiene un problema, solo funciona para corriente continua. Entonces, como el estator produce corriente alterna, necesitamos añadir un factor más. Demostrar y explicar esta fórmula es muy complejo. Si deseas ver una demostración, dinos en los comentarios, pero suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el vídeo. Por ahora solo les mostraremos esta, que es la anterior corregida para poder usarla en corriente alterna. Analicemos esta fórmula nueva. La potencia calculada tiene que ver con el voltaje y la corriente, pero dijimos que en corriente alterna los valores suben y bajan. Entonces, ¿qué valor ponemos? Resulta que para encontrar el valor a colocar en la fórmula mostrada tenemos que realizar cálculos adicionales además de usar otros instrumentos de medida. Pero hay una buena noticia, el multitester que tienes en casa o taller, si es moderno, ya realiza esos cálculos internamente cuando lo configuras para medir corriente o voltaje alterno. Genial, entonces cuando mida los valores en el estator puedes reemplazar directamente estos valores en la fórmula. También hay que tener en cuenta que el voltaje que se mide en el estator sube a medida que aceleras más, por lo que el cálculo de potencia máxima es a las RPM máximas de la moto. Ahora el elemento adicional añadido es un problema, ya que es un factor denominado factor de potencia. Resulta que los sistemas de corriente alterna tienen pérdidas de potencia en su desarrollo, por su misma naturaleza de funcionamiento, es decir, de toda la energía que produce el estator, hay un porcentaje que se pierde. Esto depende mucho de la construcción del estator, del volante magnético, de la temperatura a la que trabaja el estator, ya que algunos son sumergidos en aceite. Este dato podría estar proporcionado en el manual de taller de la moto, pero para simplificar diremos que en motos antiguas es aproximadamente 0.8 y este valor sube a medida que las motos se hacen más modernas. En este ejemplo consideremos 0.80 como factor de potencia. Si tenemos un voltaje real medido en la moto de 100 voltios y una corriente de 10 amperios. Reemplazamos estos datos en la fórmula, tenemos una potencia de 800 watts, es decir, esta es la potencia real aproximada que debes tener en cuenta al momento de conectar nuevos dispositivos en la moto. Solo ten en cuenta el consumo de los componentes que ya tiene la moto instalada, como la ECU, los sensores, el tablero y los focos que vienen de fábrica. Para esto puedes medir la corriente que alimenta los sistemas que ya tienes, con la moto encendida y todas las luces en funcionamiento. Toma esta medida en el cable que va de la batería hacia el ramal, o sea la chapa de contacto. Esta intensidad la multiplicas por el voltaje que tiene la batería con el motor encendido, suele ser arriba de 13 voltios, y ya tendrás un consumo aproximado actual, y de ahí podrás determinar cuánta potencia te queda disponible para instalar más consumidores. De esta manera evitas que tu estator se queme y queme a los demás componentes. Supón que mediste en este cable, con la pinza amperimétrica, unos 8 amperios, multiplicás por 12 voltios de la batería, y tienes una potencia de 96 watts. No quiere decir que tendrás los 800 watts que calculaste menos 96 que consume tu moto. Solo quiere decir que aún tienes capacidad para unos cuantos consumidores más. Esto es porque tu batería también representa un limitante, tendrás que instalar una batería de mayor capacidad. Tenemos un sorteo en los comentarios sobre cómo leer la capacidad de tu batería. No olviden suscribirse, regalarnos un like, y si te parece que nuestra información puede ser útil a otro compañero biker, comparte los vídeos. Gracias por estar aquí.